Ese es el objetivo del santuario. Dios está comprometido consigo mismo. Él va a levantar una generación que lo va a honrar ante el universo, que le va a decir a Satanás: tú eres el mentiroso. Dios es justo, Dios es verdadero. Seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender en su palabra, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Tengamos una oración para continuar con nuestro estudio del santuario. Padre Santo, por favor, ven a nosotros, alúmbranos con tu Santo Espíritu, y que en la continuación de este estudio hermoso acerca del santuario, nos alumbres con tu luz y podamos entender y saber qué camino tomar de manera correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Orando. Hemos disfrutado Sí. todas estas presentaciones Sí. Mucho, y realmente el tiempo es apremiante, ¿no es cierto? mucho. Mira, esta diapositiva que hemos compartido desde el inicio, me gustaría que notaras algo. La representación de la cruz que está allá a la esquina. Con lo que hemos estudiado, ¿era suficiente la muerte de Jesús? ¿Era suficiente la muerte del corderito sobre el altar de sacrificio? ¿Era suficiente para el perdón de los pecados? Definitivamente que no. No. Esa era la garantía de que ahora tus pecados Van a ser perdonados. Exacto. ¿Cuál era la siguiente acción? Cuando moría la víctima, entraba en acción o en efecto el ministerio del sacerdote a coger un poco de la sangre y transportar esa sangre dentro del santuario, hacia el velo. Quería decir que ahora los pecados ya no estaban más sobre el pecador, que gracias a un sustituto y garante, esos pecados podían ser perdonados, pero no han sido perdonados. Cuando quedaban en el velo, que era donde se esparcía, quedaban sobre Jesús, sobre su cuerpo. El velo, exactamente, alguien tenía que cargar con esos pecados. El pecador ahora podía tener la seguridad del perdón, que había perdón ofrecido para él, pero los pecados todavía están latentes, solamente que ahora están en otro departamento. Nota, eso lo dice la Biblia claramente, que la muerte de la oveja no era suficiente. No sé por qué. Bueno, quiero saber por qué. Sin mí, dijo Jesús. Nada podéis hacer. San Juan 15:3. Y a ustedes os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá. Pero si me fuere, os lo enviaré, y Él os guiará a toda verdad. Entonces sí sé, porque la falta del Espíritu Santo, el agente divino que nos conduciría a toda verdad, el carecer del Espíritu Santo como maestro, el no tener al Espíritu Santo como maestro. ¿Recuerdas que Adán y Eva tuvieron otro maestro que les enseñó? Sí, ¿quién les enseñó que estaba desnudo? ¿Quién les enseñó que estaba desnudo? Hubo otro maestro que vino entonces y les enseñó. Y les enseñó que Dios es mentiroso. Lo que Él no quería era que ellos fueran como Dios. Y ese maestro no ha perdido su trabajo. Y sigue usando la misma técnica. Exacto. Porque si le funcionó al principio y aquellos eran superiores a nosotros, imagínate en fortaleza, nosotros. Entonces con nosotros, Él tiene segura la victoria. Cree Él. Con nosotros la tiene segura. Si no estamos con Jesús. Absolutamente. Por eso Jesús tiene que entrar el rol indispensable
del sacerdote. El sacerdote ahora cogía la sangre y lo llevaba. Mira qué es lo que dice Levíticos. Levítico capítulo 4, los 12 primeros versículos. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos. ¿Qué cosa es pecado? Desobedecer los mandamientos. La ley de Dios. Desobedecer lo que Dios ha Dicho. Cuidado entonces, no es cierto que en el programa anterior vimos de que Dios dijo una cosa. Y por lo general nosotros estamos yendo por otra cosa. Haciendo lo que queremos Cuidado. o lo que nos dicen. Si alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, verso 3, comencemos con el líder, porque nadie es infalible. Hay de aquellas personas que ponen sus ojos en los líderes. El líder, como tú y como yo, también necesita del mismo plan de salvación. Si el líder, el sacerdote en este caso, ungido, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea, en su lugar. Verso 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre su cabeza, igual que cualquier pecador común, porque el responsable era que ponía la mano y mataba al becerro. Pondrá la mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará. Él, porque él era el culpable. Él es pecador acá, tiene que hacer lo mismo. Y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido, el que estaba en turno, tomará de la sangre. Mira, ya murió el animalito. ¿Quién entró en acción? El sacerdote. El sacerdote. Ahora el sacerdote, que no es el que ha pecado, tiene que llevar ahora la sangre adentro. Tomará la sangre del becerro y traerá al tabernáculo de reunión. Dice el versículo 7, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar. Sigue haciendo todo eso. Versículo 13, si toda la congregación de Israel hubiera errado, ahora es toda la congregación, igual al sacerdote de Israel, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, pecado siempre va a ser eso. Y donde quieras que se mencione pecado se va a resaltar la ley de Dios. En cosas que no han de hacerse y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Aquí no es el sacerdote ni es todo el pueblo, los líderes. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán a aquel becerro, los líderes, los ancianos. Y el sacerdote, mira, al nomás muere la víctima, entra en acción. La siguiente fase, el sacerdote. O sea, el ministerio del sacerdote es tan indispensable y tan necesario como la muerte del animalito, porque no está completo con la muerte del animalito. Mira qué dice. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Versículo 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán ¿qué cosa? Perdón. Hasta que el sacerdote haya realizado su función, su ministerio, hasta entonces se declara que han obtenido ¿qué cosa? Perdón. Perdón. Y no es el único caso. Mira, siguiendo, en el versículo 22, cuando pecare ¿quién? Un jefe. Un jefe. E hiciere por hierro contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no deben de hacerse y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. No se menciona perdón todavía. Y con su dedo el sacerdote, entra el ministerio del sacerdote, tomará de la sangre de expiación y la pondrá sobre los cuernos, etcétera, etcétera. El versículo 26, y quemará toda su grosura, trabajo el sacerdote sobre el altar como grosura del sacrificio de paz. Y así
el sacerdote hará por él la expiación de su pecado. ¿Y qué dice a continuación? Y tendrá perdón. ¿Te das cuenta que el perdón es el resultado de la víctima con el ministerio de quién? El sacerdote. De sacerdote. Si esas dos no se combinan, pregunto, ¿hay perdón? ¿Te pueden declarar perdonado si el sacerdote no hace su función? No. Imposible. De ahí la razón de cuando Pablo habla en Hebreos de que tenemos un sumo sacerdote que está haciendo eso por todos nosotros. Ese sumo sacerdote maravillosamente también fue la víctima ofrecida. Pero dice, en la víctima yo solamente soy la primera fase. Necesita entrar en función la segunda fase. Ahora Jesús debe actuar como sacerdote para llevar el pecado dentro. Cuando se llega al pecado dentro y se le espraya a la cortina, recuerda, comienza entonces a declararse perdonado. No es el único caso, no son los únicos casos en el mismo capítulo. Y si lo repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, es porque dice, pon atención a esto. Dice el versículo 27, ahora es si alguna persona del pueblo pecare por riero, haciendo esto contra alguno de los mandamientos. Recuerda, siempre, pecado es infringir la ley de Dios, punto. Ajá. Versículo 28, cuando conociere su pecado que cometió, alguien le hizo ver su pecado. ¿Ese es trabajo de quién? El Espíritu Santo. Convencería al mundo de Pecado, justicia y juicio. Justicia Y juicio. Cuando conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. No se menciona que ha sido perdonado ya. Entra en acción lo siguiente, indispensable como el primero. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre, etcétera. 31. Y le quitará toda su grosura, trabajo del sacerdote, de la manera en que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar de oro, grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, por el pecador. ¿Y será qué cosa? Perdonado. Perdonado. Un último más. Y si por... ¿Versículo? El versículo 30 y... Déjame ver acá. Y si por su ofrenda, versículo 32, el pecador, el individuo, trajera un cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza y la de ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el altar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará, entra nuevamente, la víctima ya murió, entra el oficio de sacerdote, con la expiación y la pondrá sobre sus cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda la grosura, lo mismo que hizo anteriormente, como fue quitada la grosura del santuario de paz. Y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido. ¿Y será qué cosa dice? Perdonado. Todo el capítulo está claro que la muerte del Cordero, No era suficiente. sin el oficio del sacerdote, No era suficiente. no podía ser declarado perdonado. Eso es lo triste cuando muchos se quedan pensando que justificación por la fe es entender el ministerio terrenal de Jesús contemplando su muerte, porque eso quiebra a cualquiera, ¿no es cierto? Pero si olvidan el ministerio del sacerdocio, ¿cómo se les puede declarar perdonado? No está completo. Es como decir, y lo decíamos en segmentos anteriores, como solo se necesitaba el altar de sacrificio. No es así. ¿Y dónde lo aprendimos? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Era como una bestia, Salmo 73, versículo 14, ¿no es cierto? En adelante. Hasta que entrando en el santuario, entendí el fin de ellos. Todo el capítulo 4 nos habló. Hasta que el sacerdote entrara en acción con su ministerio, se declaraba ¿qué cosa? Perdonado. Perdonado. Ahora, hemos dicho que el santuario terrenal es sombra de algo más grande. Hemos citado los textos varias veces. Vamos a citar esto de forma rápida, porque ya lo leímos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer por sí mismo. Hemos visto, ¿no es cierto? No son infalibles los líderes humanos, ellos también necesitan. Así que si estuviese sobre la tierra, si Jesús estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería ¿qué cosa? Sacerdote. Porque en los días de Pablo, cuando escribe Hebreos, todavía estaba el rito de los hebreos, de matar animalitos, porque ellos siguieron con eso. No entendieron de que una vez roto el velo, eso había ¿qué cosa? Caducado. That's it, se acabó, no más. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pregunto, ¿y si Jesús estuviera hoy sobre la tierra? ¿Sería el sacerdote del mundo? Ni siquiera sería sacerdote, porque hay otro sistema que usurpó su lugar, y lo vamos a ver a continuación en el libro de Daniel. Sobre todo que su sacerdocio no se necesita aquí. Exacto. Se necesita allá. Por eso él entró al santuario, no hecho por el hombre. Porque si estuviera aquí, si esto terminaba aquí, ni siquiera sería sacerdote. Conociendo a Jesús, el Jesús que conocemos en la Biblia, que está política y religión separada, no tendría nada que ver. Ese es asunto de alguien más, y lo vamos a ver porque está en Daniel. Dice, ni siquiera sería sacerdote, los cuales sirven en los tiempos de Pablo a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Una ilustración vívida, ¿no es cierto? Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿Dónde? En el monte. En el monte. ¿Recuerdas en qué año murió Jesús? Año 31. Correcto. Año 31. Jesús muere en el año 31. ¿Y crees que en la Biblia mencione algo de la muerte de Jesús que ya estaría predicha? Pasado el tiempo, se lo encontraríamos en Daniel cuando habla de las 70 semanas. Vamos a Daniel. Cortado. Vamos a Daniel. Ese es el sitio. Así rapidito. En el capítulo 9 de Daniel, aparece Daniel contando su relato. Él dice que él tuvo una visión, y en la visión él contemplaba lo siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué está estudiando Daniel? Los 70 años de la profecía de Jeremías. Está estudiando profecía. Nota, ¿y a dónde lo va a llevar la profecía? La profecía lo va a meter ¿a dónde? Al santuario. Sí. Él dice, van a pasar 70 años. Eso fue lo que dijo el profeta Jeremías. Y está estudiando. Ya estamos a punto de cumplirse porque estamos cerca. Tenemos que estudiar la profecía. Mira qué pasa. Y él dice, cuando estudiando la profecía, mira qué es lo que causa la profecía al estudiante de la profecía. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y qué cosa. Ceniza. Cuando estudias la profecía y te das cuenta que estás cerca, estás al umbral de lo que la profecía apunta, eres consternado, eres humillado, pides perdón, porque oye, si llega a cumplimiento de la profecía más esperada de la segunda venida de Cristo Jesús, y hay pecado en ti, hasta ahí llegaste, porque ya no hay remisión de pecado. El trabajo del sacerdocio terminó. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y qué cosa. Entendimiento. Y entendimiento. ¿Qué necesitamos nosotros para entender todo esto? Sabiduría y entendimiento. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, el que esté falto de sabiduría, demándela a Dios. Pero Proverbios dice, el cual dará, dice, ¿no? A todos abundantemente y sin reproche. No te va a decir, oye, pero qué cerrado eres, oye, qué torpe eres. Dios no te va a decir eso. Le pides, te da, pero
el libro de Proverbios repetidamente hace énfasis. El temor a Jehová es el principio, de la sabiduría. No te atrevas a pedir sabiduría a Dios si estás transgrediendo su santa ley, si no le temes. En obediencia a la santa ley de Dios, pide sabiduría y sabiduría se te será dado. Daniel era fiel a Dios y le traen ahora ¿qué cosa? Sabiduría para que entienda. Versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Sumando 62 más 7 son 69 semanas. A las 69 semanas vendría ¿quién? El Mesías. Príncipe. Cuando estudiamos la profecía de Daniel 8:14, que está hablando del santuario, y esta es parte de ella, nos damos cuenta que en el año 31, Jesús murió a la mitad de esta semana que vamos a leer a continuación. A media semana, Él aparecería, a la semana 69, Él aparecería al público. En su bautismo, Él se dio a conocer en el año 27. Mas mira qué dice, recuerda que la semana tiene 7 días. Proféticamente, los días se cuentan por años. A la mitad de la semana, Él moriría, lo dice el ángel. Nota qué dice. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, pero primero contó 7, así que son 69. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no sería suicidio, sería homicidio. Dice, después de las 62 semanas. Pero recuerda que comenzó diciendo, hay 7 semanas y 62 semanas. Entonces son 69 semanas. Y ahora dice, después de las 62 semanas, recordando que ya anotó 7, van 69. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, él no se iba a suicidar. Satanás quería que él lo hiciera. ¿Te acuerdas que le dijo que se tirara del templo? Porque Satanás no quería que lo mataran, querían que él se matara. Quería echar el plan trazado en el santuario a perder desde el mismo comienzo. Se le quitará la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ¿cuántas semanas van? 69, ¿no es cierto? ¿Y la otra semana? 70. Si estas son las 70, mira qué es lo que dice. Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la última semana, ya dijo, se le va a quitar la vida al Mesías en la semana 69. A la semana 69, vendría el Mesías, se bautizó, salió al público su ministerio. A la mitad de la semana se le quitaría la vida. Jesús muere en el año 31, en el año 27 Él es bautizado, en el año 31 se le quita la vida. Al final de esa semana se confirma el pacto con muchos. Sumamos 70 semanas, ¿no es cierto? Cierto. Nota que dice el versículo 24. 70 semanas están, ¿qué cosa? Determinadas para tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Todo lo que iba a suceder en esas 70 semanas, se le pondría fin al pecado, se le pondría fin a la muerte de los corderitos, se le pondría fin a esto, a esta sombra, a esto terrenal, llegaría a su culminación. Y 70 semanas están cortadas para tu pueblo. A tu pueblo de la profecía de Daniel 8:14 se le está dando 70 semanas. 490 años. Y comienza a contar desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. La historia nos confirma que fue en el año 457 cuando el rey persa dio la orden definitiva que se restaurara Jerusalén. En el 457, si cuentas del 457, 490 años, te da el año 34. Y en el año 34 murió Esteban y Pablo es llamado para predicar y llevar el evangelio a los gentiles. Y el pueblo de Israel, como pueblo peculiar de Dios, dejó de ser pueblo.
Dejó de ser pueblo. La gente que hoy día sigue creyendo que Dios tiene un afecto especial en Jerusalén y que ese templo debe de reconstruirse. Jesús dijo, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. No quedará piedra sobre piedra sin que esto sea derribado. ¿Y por qué iba a ser derribado? Que está viniendo de los labios de Jesús. Porque había, ¿qué cosa? Caducado. No es necesario más. Ahora entramos al santuario celestial. Vamos a terminar leyendo Daniel capítulo 8, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció ese cuerno pequeño hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Parte del ejército del cielo, parte de las estrellas, parte del pueblo de Dios, las echó por tierra. Aún se engrandeció contra el príncipe de los príncipes. Si vas rapidito a Daniel capítulo 12, vas a ver quién es el príncipe de los príncipes, el jefe de los príncipes. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Este poder, este cuerno pequeño, se ensalzaría por sobre encima del príncipe de los príncipes. Y no solo eso, y por él fue quitado el continuo. Cuando vamos a la Biblia, en hebreo no contiene sacrificio, solamente contiene continuo. Ahora, si nosotros dejamos sacrificio, da a entender que el príncipe de los príncipes quitó el sacrificio. El continuo sacrificio, o sea, por el príncipe se eliminó el sacrificio continuo, el sacrificio diario, porque él murió, ¿no es cierto? Pero si hacemos de que en hebreo esto no dice sacrificio, entonces ese es el cuerno pequeño que quitó el continuo, que sigue diciendo. Y el lugar de su santuario fue echado ¿por qué? Por tierra. El cuerno pequeño tenía que echar por tierra esto, que es el plan de salvación por tierra. Porque Satanás quiso hacer eso desde el principio y lo logró con el cuerno pequeño. Así que cuando nosotros vemos el versículo 14, el versículo 13 donde nos quedamos. Entonces ahí oía un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario? Nota que está en juego el santuario. Y es el cuerno pequeño el que está atacando el santuario. Es el cuerno pequeño que ha insultado incluso al príncipe de los príncipes, a Jesús mismo. Mira qué dice. Y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué cosa? Purificado. ¿Cuál santuario? Tiene que ser el verdadero. El verdadero porque ya Tiene que para ser... esa época ya usted no existía. Cuando estudiamos profecía nos damos cuenta que está hablando del santuario celestial, que podemos ver el santuario celestial solamente a través de esta sombra. Cuando nosotros entendemos esta profecía de tiempo, nos lleva al año 1844. Y esto no es extraño entre los adventistas del séptimo día. Podrá ser extraño a un amigo que apenas está contemplando la programación, pero él puede dirigirse a un adventista del séptimo día que le explique esta profecía de tiempo más larga de la historia y lo va a llevar al año 31, al año 1844. ¿Cómo es posible? Y con esto termino. ¿Cómo es posible que hayan incluso grandes personalidades dentro del adventismo, eruditos por excelencia, diciendo que no necesitamos la profecía, que la profecía es irrelevante, cuando la profecía está en el santuario? Y justificación por la fe es aceptar el plan de ¿quién? El plan completo de Dios, que nos fue a buscar. ¿Recuerdas desde dónde? Desde que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos trazó el plan con el propósito que lleguemos ¿hasta dónde? Hasta el trono. Y ahí vamos a continuar. Amigos, nos vemos en el próximo segmento. Que Dios les bendiga.